Buenas tardes. Hola Hola. Raquel, ¿cómo estás? Muy bien. Oh, ya tenés otra voz hoy. Hoy ya tengo otra voz, todo. Y justo le estaba comentando a alguien porque hoy empecé mis prácticas en el ¡Qué bueno! Instituto IRAM. ¡Felicitaciones! Feliz, feliz. Me fue muy bien, creo yo, pero sí, sí. ¡Qué lindo! En el IRAM. En el IRAM. Me dijo, bueno, ¿Conocías la institución? no, adentro no, pasaba por afuera, pero no tenía ni idea de lo que era. Me Ajá. encantó, me fascinó. Sobre todo, vio cuando el dicho ese que dice sentirse como pez en el agua, Ajá, qué bueno. me sentía, porque se acuerda que yo le conté que yo hacía por vocación, o sea, por mis fines de semana cuando yo era chica, ir al Cotolengo de Don Orione, donde estaban todas esas clases de niños y de adultos y de adolescentes con esa problemática. Y es como que estaba, como le decía, como pez en el agua, me fue muy fácil la conexión, me fue muy fácil estar, o sea, me encantó, vine como renovada. Qué bueno, Raquel. Sí, además es necesaria la práctica para bajar un poco todos los contenidos, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. No Sí. estuve reunida con el equipo interdisciplinario porque cuando llegué ya se habían ido, que es a la mañana. Ajá, ajá. Hoy en la tarde que hay menos y son justo 2 días donde hay muy poca población de pacientes y poquitas cosas, pero de todos modos me encanta. Me Ujú. encantó, ya después el jueves tal vez, si no llegan a estar, me dejarán más o menos un informe o datos para que yo empiece a organizar un informe. Pero yo feliz. Mi primer día vine pum para arriba. Qué bueno. Es como un centro de día que tiene turno mañana y turno tarde. Sí, así es. Y había hoy, no sé si le dicen concurrentes, a los pacientes, usuarios, ¿cómo le dicen? En algunos lugares le dicen socios, ¿viste? Hola Sí, Juan, buenas tardes, ¿cómo estás? Acá estoy bueno, conectado, por fin. la ¿Cómo verdad estás, que Raquel? muy bien, muy contenta. Le estoy contando de mi experiencia hoy en el IRAM, mi primera práctica Eso. ¿Qué tal? ¿Cómo fue esa experiencia? como pez en el agua. Bien, Dale. Pum para arriba. bien, bien, qué bueno, viste, sabíamos que teníamos confianza. Sí. Lo que Y, pasa es que, como le decía Pablo, esto me remitió cuando yo tenía 18 años y iba, entre 18 y los 20, que iba al Cotolengo Don Orione, que estaba toda esta población, y que me era muy fácil, es como que fuera una más de ellos, o sea, fue muy lindo, Bien, la verdad. Sí. perfecto. a la institución no la conocías, Raquel, me No. decís. Ujú. ¿Y cómo fue llegar? Ay, me encanta. Eh, bueno, quería bajar un poco, digamos, mis expectativas, Ujú. porque por ahí decía, me puede jugar en contra de dos cosas. El que tengo experiencia o el sentirme presionada por la observación. Entonces me traté de nivelar y dije, vamos que hay que aprender, siempre se aprende, nunca se termina de aprender. Así que bueno, me nivelé un poquito, entré, me presenté, me llevaron a la directora, me presenté, eh, quién era, o sea, eh, me designaron un pacientito, Ah, ya te y bueno, designaron a alguien hoy. sí, Ah, mira me qué llevaron bien. a conocer la instalación y después a participar de los talleres con el pacientito que me tocó. Así que, no, bárbaro. Y vi la conexión de él porque en una clase de teatro que estábamos, donde tenía que reconocer imágenes y hacer sonidos de las imágenes, ya sean de objetos, de personas o animales, había cosas que por ahí no sabía y yo las hacía, como si fuera una compañerita de él, y
y él después las repetía, y otras que no sabía, y yo dejaba a ver qué hacía, y él me buscaba con los ojos, con esa complicidad, me buscaba con los ojitos como para que le diga y sonriendo. Entonces yo lo hacía, él decía el tallerista, yo lo escuché a ella, pero vos no, y él lo repetía, esa complicidad que había, era hermoso. O sea, Qué lindo, además les tocó un taller lindo, un taller de teatro. claro, así que bueno. ¿Qué dificultad tiene? ¿Es un niño o es Tiene, un tiene joven? 23, es un joven de 23 años, tiene síndrome de Down, tiene sobrepeso, dificultad para movilizarse, anda con andador. Y ya al último cuando me iba, que cuando me dijeron que no estaba el equipo multidisciplinario, interdisciplinario, eh, que suele tener episodios depresivos y qué sé yo, o sea, como no estaba, no me pasaron bien, digamos, la problemática de este niño, la de Pablo. Ujú. Así que bueno, ya el jueves estaré más empapadita. Claro, y de a poquito. Claro. ¿Él comunica gestualmente o usa algo de lenguaje? No, no, usa lenguaje, me contó, nos dejaron un poquito solo para conocernos, me contó su edad, su nombre, que tiene otros hermanos, me contó, digamos, que la hermana de él es la directora de ahí, Ah, mirá. del IR, o sea, eh, después que el cuñado es el que lo trae al instituto, y que por ahí maneja, o sea, fue un diálogo lindo, o sea, bastante Un montón de cosas amplio. te contó. Sí, sí, sí. Así que vio que a veces la primera impresión es todo. Sí, Primero me sí. miraba así, digamos, con recelos, yo lo hablaba y no me contestaba. Estaba justo en el horario de que estaba así comiendo algo. Y bueno, hasta que de a poquito yo le fui entrando, y mantuve los silencios, respetando sus silencios, hasta que bueno, está, no fue difícil. Qué bueno, felicitaciones. Sí. Y con el grupo, cómo te sentiste? ¿Eran varios? ¿Están yendo así como por partes, por burbujas? Van por burbujas, había bastantes talleristas, y no, un equipo muy lindo. Me los presentaron a todos, gente muy dispuesta, inclusive hasta las cocineras, que hay un comedor pero no están atendiendo, también Ah, es un grupo humano ajá, muy lindo para qué estar. bien. Sí, Vos decís el equipo de atención, los talleristas, las cocineras, claro. y del grupo de pacientes, no sé si le dicen pacientes, ¿cómo le dicen? No me recuerdo. Ajá, de usuarios, de concurrentes, Debe ser, socios. no, en la sala casi todos. Inclusive otros que no me tocaban a mí, venían a saludarme en choque de puño. Ajá. Ah, yo feliz. Yo por eso que me sentía como pez en el agua, porque venían a saludarme y yo los saludaba a todos. Bueno, una re linda bienvenida. Sí, realmente que sí. Sí, sí. Y son muchas horas las que te toca estar, Raquel. No, no, muy poquitas, para mi gusto muy poquitas, 2 horas. Pero estamos 2 horas los martes y 2 horas los jueves. Ajá. Y llegué clavada a las 4 y a las 4:03 se prendió la compu. Así Así, que, tac, 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 así como es mi vida, tac, tac, tac. todo seguidito. Bueno, pero Sí, ya hoy estás con otro talante, como se dice. sí, 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 sí. Aparte que me mejoré, o sea, me hicieron bien los últimos antibióticos porque estaba muy mal. Hoy me preguntaba Julio, en la clase anterior, si tenía alguna duda, si había leído algo, si había estudiado algo, qué me pareció todo. Digo, la verdad, que no puedo decir nada porque es como que no existía. Me sentía tan mal
malos que cuando, no me acuerdo cuando empezaron las vacaciones, pero desde que empezaron las vacaciones que yo estuve pésima y ya no pude más y recién puedo decir que hoy estoy empezando a activar mi vida de nuevo. Te digo, ni leí, ni hice nada, la verdad que a partir de hoy es como que empiezo, digamos, desde antes de las vacaciones, porque la verdad que la pasé tan mal, me sentí tan enferma, y ahora realmente me siento bien. Bien. Yo ahí te voy a colgar ahora en el recreo, cuando tengamos recreo, te voy a colgar un poquito de material, porque intenté el fin de semana y no, me quedaba ahí como dando vueltas, así que Bien. voy a intentar ahora de vuelta y si no tendré que pasar el archivo a algún formato que sea más liviano. Y otra cosa que me comentó Mabel es que la clase pasada no quedó grabada en el aula porque usamos el videíto, un video que tenía derecho de autor, entonces nos anularon la grabación. Oh, Así que, bueno, no sé si esto se puede recuperar o ya quedó ahí en la nube. Pero bueno, hoy de todas maneras, como hoy vamos a ver acompañamiento y adolescencia, vamos a repasar un poquito también lo que vimos en niñez, lo vamos a ir relacionando un poquito todo con todo. Y en todo caso te queda esta grabación y te va a quedar el PowerPoint y un texto. Otra cosa que me quedaba pensando de la experiencia que nos contabas hoy, Raquel, sobre tu práctica, qué interesante para tomar el concepto de dispositivo que vemos en esta materia, porque es un momento crucial en donde uno está con todas las antenas ahí paradas y podés ver toda esta cuestión de qué es lo que se dice en el modo de funcionamiento, lo que no se dice, qué es lo que fomenta la idea de subjetividad de cada uno de los participantes, tanto de los pacientes como del equipo, qué es lo que está visible y lo que no está visible, los elementos que Foucault le decía lo discursivo y lo no discursivo, el modo en que están dispuestas las cosas, los mobiliarios, el lugar donde está la institución. Bueno, arrancando por el nombre, que es un nombre de otra época. porque así. Que es no me acuerdo si era el deficiente mental o utilizaba mogólico como... Instituto de Rehabilitación Almogólico. Sí. Que bueno, que le quedó, me parece que le quedó ya de otra época y ya no lo han cambiado. Sí. Pero que bueno, que a veces va hablando justamente de cómo se van cambiando estas concepciones en salud, ¿no? Sí. Y a veces en instituciones en donde continúan algunas personas desde sus inicios, ¿sí? Son cuestiones que hacen al discurso institucional, ¿sí? Y que a veces cuesta que se vaya adornando. En el caso del IRAN me parece que no, que del modelo médico viejo lo único que les quedó es el nombre, que han ido Claro, adornando me un decían montón de cosas. que funcionaba de 1961 y Ajá, la directora hace de 1995, creo que me dijo, o 96, o sea, que ella hace 26 años que está ahí. Así que, bueno, ¿cómo se llama la directora? ¿Tenés idea? ¿Te la recordás? Graciela Scott. Ah, me parece que de nombre, la ubico. Hay Pero bueno, una psicopedagoga de Río Ceballos, también hay chicas que trabajan ahí de Río Ceballos. mira vos, no ubico quiénes eran. Pero Florencia Moreno Maldonado. Que yo le no. pregunté que por ahí, digo, como yo viví tantos años ahí, me podría sonar, qué sé yo, pero no me sonó. Ajá, ajá.
Bueno, re interesante. Yo cuando trabajaba en ser acompañante habían ido practicantes al IRAM y también estaban chochos con la experiencia. Así Sí, que porque está muy bien organizado. Tienen talleres divididos como una capacidad como para... En estos momentos hay 105 pacientes, pero por burbujas. Y los días lunes, miércoles y viernes se trabajan más, porque es mañana y tarde, y los martes y jueves hay poquito. Entonces son burbujas muy chiquitas de 1 o 2 pacientes por taller. ah, Que yo es bastante también personalizado lo que hice hoy porque estaba con el tallerista y el paciente. Así que qué bueno, pero el grupo en total es un montón, muchísimos. son muchos y más a la mañana. En la mañana hay mucha más actividad que a la tarde. Pero justo los 2 días que yo voy son a la tarde donde hay menos gente. Hubiera sido lindo con más gente, pero para empezar yo estoy chocha. Para empezar está bien y están muy bien distribuidos los talleres, hay muchos talleres muy completos, hay fonoaudiólogas, hay para hacer gimnasia, hay para hacer teatro, hay psicopedagogía, bueno, hay otros talleres de otras cosas que no me recuerdo, pero muy completo y muy bien organizado. Está muy bien organizado, la gente no se junta mucho, o sea, sí hay un espacio donde de taller a taller unos 10 minutos para que coman algo y se relajen, y donde sociabilicen un poco, obvio que en estas circunstancias manteniendo la distancia y protocolos, pero pienso Raquel, que si no estuviéramos en pandemia, muy lindo. ¿cómo si no estuviéramos en pandemia? Sería muy linda la experiencia del instituto con todos y con todos los talleres, y está muy bien organizado. Y al lado está la escuela especial, que es de niños. Empiezan los niños ahí y a medida que crecen pasan al IRAM. Están pegados. Los Bien. separan, es un espacio, ¿no? Claro, la escuela por ahí, al ser un espacio educativo, tiene como toda una planificación un poco más adecuada que los talleres, digamos que a lo mejor en el centro de día es como más libre, la, y la escuela especial, por más que tenga una modalidad especial, tiene que responder a toda una cuestión de programas, contenido. Claro, claro. Sí, sí. Así Bueno, y a veces también está bueno que a lo mejor vayas conociendo el grupo de a poco, a veces conocer todo junto impacta un poco, con mucha información. ¿Sentiste alguna diferencia entre esta experiencia y lo que habías hecho cuando ibas al Cotolengo hace unos años? no, No. no. No, la única diferencia es que tenían su tallerista, o sea que está más personalizado, que eso era como que yo hacía de tallerista yendo al Cotolengo, o sea que Ajá. yo les leía, yo les hacía las cosas, es la única diferencia, pero si no, no, era, la sensación mía fue como que estaba en mi casa, o sea, como estar en un lugar muy conocido. O sea, como que era un lugar como que siempre estuve. Eh, por eso le digo que me sentía como pez en el agua, porque la verdad que si tal vez hubiera sido otra la experiencia, bueno, tal vez me hubiera costado un poquito más, pero esto es muy de lo que ya uno lo tiene. El destino, porque quien me mandó ahí no sabía, usted no sabía esto del cotolengo. Porque Ah, yo no mira. los conté a los otros. Ajá. Así que esto no lo sabían. O sea que es una experiencia, como yo le dije la otra vez, que me vuelve el destino casi a lo mismo. O sea, mis comienzos, porque yo comencé así y bueno, yo no lo comenté acá. Mira.
Bien, buenísimo. Y en la materia práctica, práctica profesionalizante, te van haciendo como un seguimiento. No sé si se escucha ahí porque quedó congelado. ¿Sí? No, no, sí. Sí, o sea, hoy le mandé a la profe, o sea, dice que estaba ansiosa esperando mi mensaje, a ver cómo me había ido. Bueno, ya le dije, sí, los días viernes, que voy a tener 2 horitas nada más de clase, bueno, ahí viendo lo que voy haciendo, lo que voy, algunas dudas que me surja, algo que necesite reforzar, algo que yo lleve para trabajarlo también. Así que, bueno, lo que pasa que todavía, como hoy fue el primer día, todavía no me han dado, digamos, un informe sobre el paciente, o sobre Pablo, así que no sé mucho más de lo que observé hoy en el taller. Bueno, pero también está bueno que te des ese tiempo antes de que te den informes, ¿no? Sí, sí. A ver qué observas vos, qué te cuenta él. Sí, sí, es lo que me dijo la directora, Graciela, me dijo, no hay como vivir la experiencia, o sea, el contacto, el primer contacto. Después de ahí, bueno, vemos el equipo interdisciplinario, lo que tienen para informarte, pero el primer contacto es lo principal. Y la verdad que sí, porque, fue como muy normal, muy nada de esfuerzo, nada, o sea, se fue dando todo. Fluido. Sí, así Qué que ahí bueno. estamos. Bueno, te hacía preguntas también en relación a cómo era el grupo y en relación a cómo había sido tu primera experiencia, aquella que habías contado en mi Cotolengo, porque como hoy vamos a hablar un poquito de cómo es acompañar en la etapa vital de la adolescencia y de la juventud, ¿sí? Particularmente de la adolescencia más que de la juventud, bueno, por ahí ir conectando con lo que para cada uno significa el haber atravesado esa etapa, ¿no? Así como en la clase pasada que estuvimos hablando de niñez, eh, bueno, tratamos de rememorar un poco. No sé si habrá quedado. Por momentos se me congela tu imagen, Raquel. ¿Vos escuchás bien? Bárbaro. Bueno. Yo veo Entonces aquí que usted tiene una señal débil. debe ser mi Ahora, señal entonces. ahora está bien. Ahora la tiene bien. Y cuando está débil se le pone amarillo la señal, Ah, pero ahora está bien. porque lo tenés en el teléfono. Bueno, si quedo congelado o si se me escucha entrecortado, saco la imagen para que se estabilice un poco. Perfecto. Eh, bueno, la idea es conectar entonces un poco con lo que significa la adolescencia, que es un fenómeno que lo podemos pensar individualmente, pero también socialmente, ¿sí? Eh, todos los imaginarios que hay en torno a la etapa de la adolescencia, en la posmodernidad, bueno, como que influyen mucho en nuestro entendimiento sobre qué es un adolescente y cómo trabajar con un adolescente. Así como decíamos en la clase pasada, que el concepto de niño, o la idea de niño, de niñez, como concepto, como idea, y no tiene mucho tiempo, tiene 1 o 2 siglos, no más que eso. ¿Sí? Eh, en cómo fue pensado, digamos, en las diferentes disciplinas, en la psicología, en la sociología, en la filosofía. ¿No?
Y entonces la idea, tanto de la clase anterior como de esta idea, es poder remarcar esto de que tanto la niñez o la infancia como la adolescencia, más allá de ser etapas de lo que le llamamos el ciclo vital de una persona, también son momentos de la constitución subjetiva de una persona. Y esto era lo que habíamos dicho en la clase anterior. Momentos en cómo se va constituyendo el psiquismo. Entonces, de repente, a veces podemos estar hablando de lo infantil en algún aspecto del psiquismo y no necesariamente nos estamos refiriendo a la niñez o a un niño, ¿sí? También de la misma manera a veces podemos hablar de aspectos adolescentes, ¿sí?, en el psiquismo, y no necesariamente nos estamos refiriendo a determinada edad o a una etapa de la vida. Y tampoco hay por qué tomarlo peyorativamente, de decir, bueno, este aspecto es un aspecto infantil o este aspecto es un aspecto adolescente, ¿sí? Son aspectos que van haciendo a la constitución de la subjetividad de cada persona. Y como acompañantes, es importante conocer qué se juega en esos momentos de la constitución del psiquismo, porque nos ayudan a comprender algo de la constitución de la subjetividad de la otra persona, por más que a lo mejor no nos van a convocar como acompañantes terapéuticos porque alguien sea niño o porque alguien sea adolescente, ¿sí? Nos van a convocar por alguna dificultad, ¿sí? Pero bueno, así como decíamos que en la niñez hay dificultades que suelen ser características, ¿sí?, o comunes, que tienen que ver, que a veces están atravesadas por todo lo escolar, por ejemplo, o dificultades como lo que han sido el déficit atencional con hiperactividad, los trastornos del espectro autista, también la diversidad funcional o discapacidad, ¿sí? Digo, bueno, o lo que fuimos viendo como patologías de inicio en la primera infancia, ¿sí? En la adolescencia también suele haber como cuadros característicos, en general tienen que ver con la impulsividad, tienen que ver con que es un momento de reorganización del psiquismo. ¿Vos, Raquel, tenés alguna materia que estudie el desarrollo adolescente en la carrera? Psicología evolutiva de la adolescencia. De la adolescencia, ¿y la estás cursando? ¿Ya la cursaste? Ya la cursé. Bien. O sea que lo que vamos diciendo no es nuevo para vos. Bien. Algunas cosas serán nuevas o ayudarán a redondear los conocimientos, seguro. Bien, bien. Bueno, todos estos cuadros que decíamos referidos a la impulsividad, por ejemplo, las anorexias y las bulimias, ¿sí? Las instituciones clásicas que trabajan con ese cuadro, como pueden ser ALUBA, por ejemplo, que es una asociación de lucha contra la bulimia y la anorexia. Si uno va a esos institutos, en general, no te encontrás con hombres de 70 años. Te encontrás con adolescentes, generalmente mujeres, chicas, que son adolescentes y jóvenes, 15, 20, 25. Bueno, en muchos de los centros que trabajan con consumo problemático también. Entonces, bueno, poder pensar el acompañar a adolescentes, en este caso, tiene que ver no solamente con conocer algo de la problemática, de una patología, un padecimiento, sino también con conocer algo de la etapa evolutiva y de la constitución del psiquismo de
de esa persona que está en esa etapa. Ahí les voy a compartir una filmina. Ahí está, me había quedado congelado. No, pero todavía yo no veo la... Ahí Yo estoy tampoco. empezando a ver algo. Creo que tengo muy mala señal hoy. Todavía no se ve nada. Ahí ya se ve la filmina. Bueno, Sí, entonces vamos. se ve ahora. Sí. Ahora se ve. Sí. Ahora empecé mal yo con la conexión de internet. Dice que es inestable la mía. Bien. A modo de repaso, habíamos estado en la clase anterior hablando de el acompañamiento en la niñez. Habíamos pensado en la niñez desde el enfoque de derecho, y podemos pensarla como con algunas características, como por ejemplo ser un estado de indefensión, un desamparo humano característico que le da al otro un lugar y una función fundamental, al otro humano, ¿sí? Que va a actuar en la subjetividad y en la construcción de la subjetividad del niño. Es un momento de dependencia, del amparo y del sostén respecto a los padres. Hay una función que se le llama función materna, pero puede ser ejercida por un cuidador o un adulto cercano al niño, que es una función anticipadora que ayuda al niño a representarse lo que le sucede, a representarse, a ponerle palabras, a ponerle sentido, ¿sí? A lo que le sucede con su entorno, con su cuerpo, ¿sí? Y el procesamiento psíquico y los modos de expresión tienen que ver con la búsqueda del contacto físico, la gestualidad, las palabras, el juego y el dibujo. Esa función que algunos autores le llaman función materna transforma la angustia que excede al niño, ¿sí? Esa angustia que no se sabe, que el niño sabe que algo le pasa y no puede decir qué, ¿sí? A través de la función de un adulto que, que contenga, ¿sí? Que realice esta función materna, ¿sí? Convierte esa angustia en un miedo más concreto, incluso a veces en fobias, ¿sí? Pero en modos de contener esa angustia, de ponerle palabras para acotarla, que no sea algo sin nombre, que no sea algo terrorífico y sin nombre. En ese sentido, la presencia del otro ayuda en la estructuración psíquica, en la producción subjetiva, en base a categorías construidas a partir de la relación con el otro. Categorías como, por ejemplo, ausencia y presencia, posible e imposible, permitido y prohibido, animado e inanimado, etc. Necesidad de apoyo por parte
o sea, el niño presenta necesidad de apoyo, resistencia y tutela para poder desarrollar. Necesidad de que el vínculo con ese niño esté libidinizado, ¿sí? O sea que básicamente, ¿sí?, ese niño sea tocado, y tocado con amor. ¿Sí? Creo que en el corto que vimos la clase pasada, ¿sí?, era un ejemplo de cómo este papá pudo libidinizar el vínculo con su hijo. Esa posibilidad de cargar afectivamente, ¿sí?, un vínculo, una persona, es algo que hace a la constitución de la subjetividad o del psiquismo. Estaba pensando también, cuando veamos diversidad funcional y discapacidad, ¿sí?, a veces uno puede tender a pensar que todos estos procesos se dan en niños que podríamos, o niñas, que podríamos pensar o estar caracterizados como normales, y entre comillas, ¿sí?, y pensamos que un niño que tiene un diagnóstico, por ejemplo, de discapacidad intelectual o de discapacidad sensorial, queda acotado nada más que a ese diagnóstico. No, todos los procesos subjetivos internos también se dan en las personas que tengan otro tipo de diagnóstico. A veces se pueden dar con algunas características distintas, ¿sí?, o habrá que pensarlo con algunas características propias. Pero es necesario poder, cuando acompañamos a alguien, poder ver en qué etapa está atravesando y cómo este momento influye en la constitución de su subjetividad y cuáles suelen ser los conflictos principales que se atraviesan en cada etapa. Si tomamos, sí, Raquel. Los niños, o sea, por ejemplo, con síndrome de Down, no escapan a lo común de lo normal, porque es lo mismo, o sea, el mismo afecto, la misma necesidad, la misma libidividad, o sea, es todo igual, no hay diferencia, simplemente en su condición, pero no hay diferencia, porque yo he estado con niños chiquitas de 4 o 5 años, síndrome de Down, y no hay diferencia con otro niño normal. ¿Me escuchó? Voy a sacar mi imagen, Raquel, porque está... Sí, está embromado. ¿Quiere que la saque yo también? Porque está, ahí está. Porque también están, no está bueno. Yo te escucho entrecortado. ¿Vos me escuchás? Perfecto, lo escucho yo. Ahora sí te escucho bien. Sí. ¿Cómo me decías, Raquel, en relación a los niños con discapacidad? Que no hay diferencia a los niños normales. O sea, Sí. se comportan exactamente iguales, tal vez por ahí un poquito más torpe o un abrazo más fuerte, pero fuera de eso es igual a cualquier niño. Y Y cuando lo tiene más acentuado, yo hablo sobre todo de síndrome de Down, ¿no? Y cuando lo tiene más acentuado o está menos controlado con alguna medicación, hace un poquito más de berrinche, pero es lo mismo de cualquier otro niño en esa etapa vital, ¿no? tal cual, No hay tal mucha cual. diferencia.
Sí, por eso es muy importante que el diagnóstico no funcione como un rótulo, Claro, que nos borre todas estas otras cuestiones que son propias de cada etapa, ¿sí? Y que ocurre en todos los niños, en todos los adolescentes, en todos los jóvenes, con o sin discapacidad. sí. Este, sí, está perfecto lo que traes, Raquel, y coincido totalmente. En relación al acompañamiento, con acompañamientos con niños, ¿Acá estoy de vuelta? sí, Sí, se te había desconectado, Juan. Sí, sí, no sé qué pasó. De golpe se quedó congelado, pero ahora no los está veo. No sé terrible. si- Internet. Nosotros sacamos el No, no, video, los acá dos. Ah, bien, está debe estar medio pesado el intermitente. tema, ¿no? Ahí está, Sí, vamos a sacar. está intermitente. Ahí está, vamos a sacar entonces. Me voy a silenciar también, Sí, cualquier cosa. sí. Yo pensaba que era el mío nomás, pero bueno, debe ser el Zoom, vaya a saber. No, no, me parece que es internet, porque en la otra clase a mí se me cortó la luz y a otra de las profe también. Yo después me vino la luz y no me volvió internet. Después me volvió y a ella no le volvió. Y después cuando volvió se cortaba cada rato, así que... Sí, es un problema generalizado porque hubo un corte en todo, no sé si toda la provincia o la ciudad fue un corte grande. Por ahí Ah, va a bien. haber algún servidor, capaz que tengamos que ver algo con el, con el instituto, con ISBC directamente de allá del, del De hospital la zona. privado, capaz. Capaz que andan Ah, medio con Sí, algún servidor medio trabado. puede ser, sí, sí, sí. Yo tuve que seguir las clases después con el celular y tuve que poner datos porque no tenía tampoco internet. Después volvió, así que volví. bien, bueno, mientras podamos, entonces. Sí, Vamos. Bueno, entonces, esto también algo ya habíamos hablado en la clase pasada, que algunas de las demandas más frecuentes relacionadas con los acompañamientos en la niñez tienen que ver con trastornos ligados al sueño, a la alimentación, a la evacuación. Cuando hablamos de la evacuación nos referimos a encopresis o enuresis, ¿sí? Que es como las dificultades en el control de esfínteres, ¿sí? Eh, el deseo de estar acompañado, que lo podemos pensar cuando aparecen ansiedades muy profundas en los momentos de separación, como por ejemplo cuando habíamos trabajado con el caso de la niña que había visto vomitar a un compañero en el aula y después no se sí, podía separar de su mamá. Allí podríamos pensar en una ansiedad frente a la separación de la madre, que era algo que ya la niña había logrado evolutivamente en su desarrollo, pero que frente a una situación crítica o a una situación que ella lo vivió como traumática, hizo como algo regresivo. Algunos retrasos en la adquisición de la marcha o del lenguaje. En relación a la marcha, habíamos trabajado el caso de la niñita de 3 años en el acompañamiento familiar. Y trastornos en la conducta lúdica, por ejemplo, la ausencia de juego, que no es obviamente una patología, pero que si uno lo observa desde un punto de vista psicoanalítico, podría estar hablando de alguna dificultad en la simbolización, la posibilidad de representar y simbolizar, que pueda ser indicador de algún otro cuadro un poco más severo. sí. Trastornos de conducta. En relación a los trastornos de conducta, en DSM, por ejemplo, habla sobre la conducta desafiante, el trastorno de conducta oposicionista o desafiante, ¿sí?
que bueno, que es como difícil poder definir si estamos hablando realmente de un trastorno o estamos patologizando, digamos, una conducta propia de la infancia. Eh, porque el desafiar y el oponerse es parte del crecimiento y de la constitución de la subjetividad. Bueno, los trastornos Claro, de se me ocurre que se hace trastorno cuando de ser algo normal de la conducta pasa ya a un extremo, cuando ya no es, digamos, propio de una conducta de los berrinches de los chicos, sino cuando ya es mucho más exagerada. Algunos autores, por ejemplo, Montmanoni, hablan de poder comprender cuando el síntoma, si entendemos a esta conducta como un síntoma, cuando tiene un valor de mensaje, y es decir, cuando es un síntoma de que algo está ocurriendo, ¿sí? Generalmente esta autora, que es psicoanalista, ella dice que, bueno, que de alguna manera eh, los niños o la conducta de un niño eh, son síntomas de la conflictiva parental, ¿sí? O sea, que lo que le ocurre a un niño de alguna manera es un indicador de que en la relación parental algo está sucediendo. Hay alguna conflictiva en la cual de una manera inconsciente el niño queda ahí como atrapado. Sí. Que es distinto a cuando hay trastornos de conducta como descarga directamente. Eh, eh, cuando la conducta como síntoma tiene un valor simbólico, el analista junto con el niño o el acompañante y también los padres van pudiendo producir algunas asociaciones, de que por ejemplo eso le pasa al niño cuando tal cosa, o desde que sucedió tal cosa. Van armando como asociaciones que van construyendo un relato. En cambio, cuando no se sabe por qué, algo que aparece en cualquier momento y que aparece sin límites de una manera excesiva, pareciera que ahí hay más descarga que un síntoma en sí. Algunas otras demandas pueden estar asociadas a los trastornos del espectro autista o condiciones del espectro autista, a diferentes formas de discapacidad, como bueno, tu acompañamiento actual, Raquel, en tu práctica, Sí. o psicosis infantil o esquizofrenia infantil, ¿sí? Que pueden ser algunos desórdenes de la infancia en donde haya presencia de alucinaciones o de delirios, ¿sí? Aunque en general es preferible no pensar en un diagnóstico estructural como una estructura cuando todavía es un niño o es un adolescente, porque, digamos, siempre pensamos que la estructura es algo no absolutamente cerrado, sino que es algo que está en constante construcción. Algunas herramientas teóricas para pensar el funcionamiento del psiquismo del infante o del niño, es la perspectiva de la neogénesis, que es esto que veníamos hablando. Hace referencia a un psiquismo, ¿sí? Que si bien tiende a repetir algunos patrones o a transferir algunas modalidades de vínculo, ¿sí? Siempre puede construir algo nuevo, ¿sí?
porque está abierto a que haya nuevas inscripciones en el aparato psíquico. Ahí en la filmina está escrito en términos de cómo lo habla Silvia Bleichmann, que es una psicoanalista, que dice que son nuevos modos de producción simbólica, que permiten disminuir el sufrimiento e incrementar la posibilidad de pensar. Y otras herramientas teóricas es un poco lo que habíamos comenzado a hablar en la clase anterior sobre juego, sobre dibujo y sobre los objetos transicionales, ¿sí?, que ayudan a simbolizar la transición entre una etapa y otra, entre el adentro y el afuera, entre lo que es yo y lo que es no yo. ¿Sí? Vuelvo al ejemplo de la niña que frente a un hecho traumático en la escuela le generó la necesidad de volver al cuidado de su madre y le costaba separarse de su madre. Bueno, el acompañante terapéutico ahí actuó como un objeto transicional entre la madre y la escuela, como un objeto que ayudó a la transición de volver a hacer ese paso desde la seguridad de lo materno hacia lo social. Y algunas herramientas más técnicas para el ejercicio de la T en la niñez tiene que ver con el juego, no hacer jugar al niño, sino jugar con el niño, ayudarle a sostener su deseo lúdico, que sea un juego simbólico, que no sea pura descarga, que pueda cumplir reglas, por ejemplo, acompañarlo en la búsqueda y desarrollo de su propia imaginación y creatividad, funcionar como un puente transicional para transitar del padecimiento a la salud. Debe ser cuidadoso, el AT, no invasivo, activo con la mirada, como hacías hoy vos, Raquel, con los gestos y con el cuerpo. Atento a cualquier indicio para empezar a tejer. Empezar a tejer nuevas significaciones, podría ser, ¿no? O nuevas representaciones frente a al padecimiento que el niño puede estar sufriendo. Otra herramienta es el contacto físico, ¿sí? El posicionamiento de la T como sostén afectuoso para estimular, guiar, ofrecer tutela y refuerzo, al modo de una envoltura, de un sostén alternativo, ¿sí? Y la importancia del equipo como esa envoltura también. Ahí se me viene la imagen de esta niña que estaba en el departamento, que tenía olor de la abuela, y que empezaron a ir a la plaza con la acompañante terapéutica, que la ponía sobre sus pies, ¿sí?, y caminaban juntas. Ahí había una cuestión de contacto físico, pero que actuaba también como una forma de envoltura, de sostén, de función materna, ¿sí?, y que luego iba a posibilitar la transición hacia el afuera, ¿no? No sé si alguien ahí encendió si estabas por decir algo, Raquel o Juan, que no los veo. No, 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 no. No, estamos acá, pero apagué el video porque está intermitente el internet. Bien. Bien, otras herramientas de la T es la disponibilidad receptiva, ¿sí? Este continuo estar disponible, atento, a ofrecerse como un yo auxiliar para trabajar aquello que el niño necesita, apuntalamiento de la familia, realizando algunas intervenciones en la infancia que no se relacionan con motivos psicopatológicos propios de la niñez, sino quizás por una crisis que involucra a toda la familia.
y resignificación de una perspectiva frente a la dificultad. Es decir, poder ofrecer nuevas significaciones frente a lo que aparece como síntoma o lo que aparece como dificultad. Es decir, ayudarle al niño de la familia a relatar una nueva historia sobre sí mismo. Bien, pensemos ahora en la adolescencia, ¿sí? Como etapa de la vida, como momento de la constitución del psiquismo. Pensemos en acompañar a personas, a chicos o chicas o chiques adolescentes. Pensemos en nuestra propia adolescencia. Y aquí podemos decir que la adolescencia quizás es la etapa de la vida en la que la inclusión de una T sea más dificultosa para el equipo terapéutico, aun cuando pueda ser muy necesario. En no pocos casos, esta inclusión se lleva a cabo sin contar con la aceptación explícita del paciente. A veces, como ocurre muchas veces, la demanda no viene del mismo paciente, sino que proviene de su familia, proviene del equipo. Y trabajando con adolescentes, esa suele ser una situación común, que no sea el adolescente que demanda el acompañamiento. Entonces, es muy importante poder pensar herramientas de cómo llegar a construir el vínculo, cómo llegar a hacer lazos con ese adolescente, sin apoyarnos en la demanda, sino apoyarnos, digamos, en otras cuestiones. Sin caer en la necesidad de tener que ser como un amigo, como un compañero, conservando nuestro rol, ¿sí? Pero sí intentando buscar algo común, un código común, a veces un lenguaje común. Decimos que debido a su necesidad de autoafirmación, el adolescente es reacio a aceptar ayuda externa y mucho más a solicitarla, aun cuando piense que le puede venir bien. Dada la importancia que tiene... Corta. No, ¿Se corta, Raquel? sí. Ahora ven, Ahora. porque a mí también me... Y lo que podemos hacer es salir del Zoom y volver a entrar. No, sigamos, porque veo que está así desde hace rato, que va, o sea, y nos pasa a todos, se ve que no, que ya está, porque en la clase anterior pasó igual. Bueno, si se corta mucho, en todo caso vemos de subirte un videíto con la explicación. Te vamos a subir ahora. Va bien. Va bien. Te vamos a subir, que vos creo que tenías el libro, no sé si a lo mejor ya no lo tendrás. No, El libro lo tengo todavía. el de Dragoto. Ahí Sí. tenés un capítulo de acompañamiento con adolescentes, en la página 169. ¿Sí? La idea de hoy, si llegamos con los tiempos, es trabajar un poquito con las viñetas clínicas que hay ahí. Sí. Y bueno, y ese es el material, ese capítulo es el material de la clase de adolescencia, de AT con adolescentes. Decíamos que debido a la necesidad de autoafirmación, el adolescente es reacio a aceptar ayuda, aun cuando piense que puede venirle bien. Dada la importancia que tiene para el adolescente la valoración que haga de él su propio grupo de pares, el mostrarse con una T
puede constituir una herida narcisística insoportable para el joven y verse expuesto a la burla despiadada de sus compañeros. A mí me tocó hacer un acompañamiento en una escuela con un adolescente que iba a primer año, y en ese momento había una novela en la tele que se llamaba Amor en Custodia, algo así. Me decían que yo era el custodio. Bueno, lo cargaban los compañeros un montón. Ahí fue como importante también cómo fuimos construyendo el encuadre. Yo trataba de evitar estar adentro del aula, y si tenía que estar adentro del aula, evitaba sentarme cerca de él. Entonces teníamos como un código hasta de señas, para que, bueno, él pueda sostener las actividades. Bueno, por ahí cuando yo planteé no estar mucho adentro del aula, los profesores cuestionaron, bueno, ¿para qué va a tener un acompañante si no va a estar adentro del aula? Bueno, fue como toda una construcción que fuimos haciendo del dispositivo hasta que fuimos encontrándole un ritmo propio. El acompañante puede constituir un borde que aloje desde la presencia. No se trata de proponerles pasatiempo, sino de ofrecer posibilidades más auspiciosas, evitando situaciones de riesgo, comprometidos en las búsquedas de referentes identificadores. Como decíamos, con adolescentes, algunas demandas comunes pueden tener que ver con todo lo que es la clínica de la impulsividad, todas las cuestiones referidas al cuerpo, las adicciones, las anorexias, las bulimias. Entonces son situaciones de riesgo. Y si bien no tenemos que caer en una función policíaca como acompañantes, sí la idea es ofrecer un modelo de cuidado y que pueda servirle como una referencia, ¿sí? Una referencia de un modelo sano con el cual identificarse, ¿sí? O que pueda buscar modelos identificatorios que no lo pongan tanto en riesgo. No sé si se entiende. Cualquier duda que tengan, me lo van diciendo. Bueno, algunas de las características de la etapa adolescente son la turbulencia pulsional, ¿sí? La pulsión, no sé si se acuerdan, que era el representante psíquico de todo lo orgánico, ¿sí? De todo lo del cuerpo, de lo biológico, ¿sí? Pero no es solamente psíquico ni solamente biológico, es como que está ahí en el borde. Claro. Y en la etapa de la pubertad y la adolescencia, todo lo pulsional entra como en turbulencia. Por todos los cambios hormonales, todos los cambios físicos, la sensación de tener un cuerpo nuevo, de duelar un cuerpo viejo, o de estar esperando un cuerpo deseado, idealizado. Todo eso genera como una turbulencia, un disloque emocional. Se realizan duelos, como veníamos diciendo, por el cuerpo que ya no se tiene, por los padres que ya no se los siente como los padres de la infancia. Los padres de la infancia que quizás estaban más idealizados o se los veía más como omnipotentes. Ya en la adolescencia uno cuestiona más a la autoridad parental, le ve los efectos, lo enfrenta. Y también por la identidad perdida, ¿sí? Por la identidad, aquella identidad de la infancia deja de ser
o deja de actuar como modelo de identificación, y es necesario que el adolescente pueda construir un nuevo proyecto identificatorio, un nuevo proyecto con el cual identificarse. En ese sentido decimos que hay una metamorfosis, o sea, una transformación subjetiva, que implica generar nuevas marcas, nuevas representaciones para esto que se le presenta como novedoso, ¿sí? Un nuevo cuerpo, una nueva identidad, una nueva sensación respecto a los padres y al entorno. Esta metamorfosis puede sentirse a veces con sensaciones de vacío, de impotencia, de sufrimiento, que hacen que la adolescencia a veces sea vista o comprendida como una situación de vulnerabilidad. Una situación en donde ese cambio en la identidad también hace que el adolescente esté muy pendiente de la aceptación de los otros, entonces puede llevarlo a ponerse en riesgo con tal de ser aceptado por el grupo de pares, por ejemplo. Aparece lo que se llama un lenguaje de acción, es un lenguaje de puesta en acto, digamos, más que con palabras, ¿sí? Por ejemplo, ahí aparece todo lo impulsivo, los portazos, lo agresivo, que lo agresivo no es lo mismo que lo autodestructivo, y esas son dos cosas que a veces hay que diferenciar. Pero bueno, aparece, sí. También ahí en el lenguaje de acción aparecería el bullying, o el bullying sería otra cosa. Y el bullying puede estar mediado por el lenguaje de acción en el sentido de que si el bullying está más asentado sobre una representación, ¿sí? Sería como un bullying un poco más mediatizado, un poco más por el simbolismo, y por ejemplo por un prejuicio, que está mal de todos modos, ¿sí? O es conflictivo de todos modos, ¿sí? Pero si es un bullying que directamente tiene que ver con la agresividad, ahí ya hablamos de un bullying mediatizado por un lenguaje de acción. Claro. Digamos, no es lo mismo que sistemáticamente lo carguen a un chico por tal cosa, lo hagan quedar mal, le digan cosas, a un lenguaje de acción como puede ser lastimarlo, digamos una puesta en acto. También la puesta en acto tiene que ver no solamente con que son acciones los actos, sino que son acciones que para quienes las realizan son difíciles de explicar. ¿Sí? Un adolescente que le hace bullying a otro, ¿sí? Puede intentar justificarlo, justificar de por qué le está haciendo bullying a otro, o puede decirte, no sé bien qué me molesta, pero me molesta. Sí. Ahí ya tiene un lenguaje más de acción, porque no puede terminar de simbolizar qué es lo que le molesta del otro, ¿sí? Y directamente va y le pega, o directamente va y lo empuja, o lo encierra en un lugar. Bien, estaba pensando si se me ocurría alguna otra situación. Si se les ocurre alguna situación de una peli o que hayan vivido, podemos pensar. Pero el lenguaje de acción tiene que ver con esto. Porque por un lado es una acción, pero además es una acción que sus motivos son difíciles de explicar con palabras para quien la realiza. Ajá. Tiene escasa representación. Yo estoy pensando, Pablo, por ahí en el tema de las diferentes conductas de riesgo que suelen tomar los adolescentes, tanto en sus conductas sexuales como en sus conductas en general, ¿no? Tiene mucho que ver con esto, de que son
son acciones que no están reflexionadas, ¿no? Esto no sé, andar a alta velocidad, por ahí tomar riesgos, ¿no? Cuando uno dice, bueno, eh, no pensaste que esto te podía hacer, podías poner en riesgo tu persona u otros, entonces por ahí no lo reflexionan, ¿no? O las conductas sexuales, es decir, bueno, más allá de la información que tienen, por ahí muchas veces que, este, se ponen en riesgo su salud, ¿no? No sé si por ese lado puede ir también, Pablo. Sí, me hiciste acordar una vez que eh, atendí a una chica adolescente y me decía, bueno, que estaban teniendo relaciones con su novio y no se estaban cuidando. Entonces yo le digo, están buscando ser papás. No, me dice, bueno, si están teniendo relaciones, no se están cuidando, están buscando ser papás. Le digo, como que la súper sorprendió esa respuesta y no era una asociación que ella había podido hacer. Claro. Eh, sí, todo lo que entre el impulso y el acto haya en el medio una actividad de representación o simbolización, ayuda a minorar ese lenguaje de acción. Entonces, cuando curas y Resniski nos decían que como acompañantes terapéuticos tenemos que ofrecer un espacio para pensar, no es porque ellas creían que los pacientes no pueden pensar, es porque ellas planteaban que, bueno, que algunas de las características de los pacientes o usuarios que solemos acompañar tienen que ver con algo de la impulsividad. Bien, eso en relación al lenguaje de acción. Otra de las características es, bueno, tener que hacer una regulación de lo que estas autoras le llaman el narcisismo. Hay un narcisismo que es tomar al propio cuerpo y a la propia persona como objeto de amor. Hay un narcisismo que es fundante y es estructural y es necesario para el psiquismo. Y hay otro narcisismo que tiene que ver, que es el narcisismo secundario, que tiene que ver con, bueno, eh, que darle más importancia a lo que le pasa a uno por sobre lo que le pasa a otro. Bueno, esa regulación entre lo que es el narcisismo primario y necesario y el narcisismo secundario es algo que tiene que volver que se vuelve a regular en los procesos adolescentes, ¿sí? Porque si se realiza toda una reconstrucción de la identidad, el narcisismo y la relación con lo propio siempre está en juego. Muchas de estas características que estamos nombrando, dos autores argentinos que quizás los conozcan, que son Arminda Verastur y Mauricio Nobel, lo llamaron en los años 70 un síndrome normal del adolescente. Porque ellos decían que el adolescente en su etapa evolutiva atravesaba por una serie de características que parecían un síndrome, parecían un cuadro psicopatológico. Sin embargo, era como una especie de síndrome normal, ¿sí? Porque era algo esperable, ¿sí? Y que es propio de una etapa y de ese momento de constitución del psiquismo. Entonces, bueno, está todo esto del lenguaje de acción, usar el tiempo como sin una referencia fija, ¿sí? Sino que es un tiempo subjetivo, donde, bueno, no importa mucho llegar tarde, volver a cualquier hora, se pierde la noción del tiempo por momentos. Hay una cuestión de mucha inmediatez.
y de la importancia del presente, digamos. Está la importancia del grupo de pares, porque hablábamos de la identificación en los pares y de la identidad, que le devuelve el grupo de pares al adolescente, y de la posibilidad de identificarse con referentes que sean positivos, que no necesariamente sean los que llaman los líderes negativos. Necesidad de reconocer fronteras y diferencias con el mundo adulto, falta de rumbo claro y definido, y la adolescencia pensada como acontecimiento, como trauma y como catástrofe. Como acontecimiento se la piensa como algo nuevo, como algo novedoso, como un cambio de la estructura que determina el sujeto, cambio de discurso y de lugares donde transcurre la sexualidad. Recuerden que desde el psicoanálisis se piensa que la sexualidad transcurre desde la niñez, desde que hay sujeto. Y en la adolescencia, bueno, hay como una turbulencia pulsional que es como volver a dar y repartir, digamos, ¿no? En relación a la sexualidad. La adolescencia como trauma se inhibe el tránsito a lo novedoso por estar el aparato ocupado en prevenir la perturbación. Y la adolescencia como catástrofe es como una fractura psíquica que produce error. Lo podríamos resumir pensando en la adolescencia o en la etapa adolescente como un periodo de crisis adolescente. Por ahí, si tenemos referencias de cómo esta persona, este adolescente y su entorno han resuelto otras crisis, ¿sí? Podríamos pensar en cómo será la forma en que va a atravesar la crisis de la adolescencia. Cómo este adolescente y su familia pueden llegar a atravesar esa crisis. Algunas de las demandas más frecuentes en relación a los acompañamientos son las patologías que son autodestructivas o autolesivas, ¿sí? o patologías de pasaje al acto. Ahí podemos pensar en todo lo que tiene que ver con los cortes en la piel, con el paso al acto suicida, con el consumo problemático de sustancias, las conductas violentas, los noviazgos violentos, el alcoholismo, la bulimia y la anorexia. Generalmente, si se llega al pedido de un acompañamiento terapéutico, es porque otros recursos no están siendo suficientes. Y quizás lo que se quiere evitar es una internación, o porque ya el adolescente ha tenido una internación y se quiere trabajar, por ejemplo, la externación, como fue el caso que trajo Marina, si bien no era un poco más grande la paciente, no era adolescente, era una adolescente, digamos, ya tardía, una joven más que nada. Pero bueno, algunas de las demandas tienen que ver con estas cuestiones del paso al acto, ¿sí? Lo que veníamos hablando un poco como lenguaje de acción. Pero el paso al acto ya es como más marcado y más riesgoso para la persona. Sí. Entonces, algunas de las herramientas teóricas son el conocimiento de lo que llamamos, que hablábamos hace un ratito, el síndrome normal adolescente, el conocimiento acerca de las vicisitudes, del contexto sociocultural y familiar y su influencia sobre la crisis adolescente,
Y algunas de las herramientas técnicas son la presencia y escucha, intervenir y proteger haciéndonos presentes, escuchando su escepticismo. El escepticismo es esto de no creer en nada, de que todos están equivocados, alentando al desafío, siendo solidarios y más comprometidos con la búsqueda de referentes identificatorios. De referentes o de un proyecto identificatorio, de un proyecto con el cual identificarse. Que haya una brecha generacional no tan marcada, ¿sí? Que no solamente tiene que ver con una diferencia de edad, sino con el poder empatizar con ese proceso adolescente, poder tolerar y a la vez poder sostener nuestro lugar de adultos. Somos un acompañante terapéutico que quizás está más en la etapa de la adultez, bueno, poder sostener claramente ese lugar, poder observar el vínculo transferencial, es decir, qué es lo que el adolescente transfiere a nosotros, nos pone en lugar de padre, de madre, de un padre autoritario, de un padre abandonador, bueno, en qué lugar nos está poniendo. Y cuáles son los sentimientos contratransferenciales que aparecen en nosotros como acompañantes, ¿sí? ¿Qué me despierta este adolescente? ¿Lo pueda o no lo pueda explicar? ¿Lo pueda o no lo pueda argumentar? Las sensaciones que tengo en cada encuentro con este acompañado adolescente o acompañada adolescente son tales, ¿no? Y bueno, poder pensar cómo esas sensaciones que aparecen en uno son parte de la conflictiva de la persona que quizás se está transfiriendo hacia nosotros. Poder realizar supervisiones y reuniones de equipo y poder fomentar la capacidad de simbolización y reflexión. Es decir, que haya una red de contención que nos ayude a ponerle palabras y representaciones a estas acciones, ¿sí? De los adolescentes, que a veces aparecen como un lenguaje de acción o como un paso adelante. Y también que la supervisión y reuniones de equipo nos ayuden a nosotros como acompañantes terapéuticos a no terminar actuando nosotros un lenguaje de acción. Claro. Por ejemplo, diciéndole, bueno, me voy, o enojarse, o perder una distancia óptima, o romper el encuadre. Bueno, y si uno lo va a hacer, que sea no como un acto no planificado, sino que sea medianamente reflexionado, pensado en el equipo, ver si el equipo está de acuerdo con algunas intervenciones. Todas nuestras intervenciones como acompañantes tienen que estar pensadas y argumentadas desde algún lugar. No pueden ser un acting out. Y por ahí el entrar en el ritmo adolescente nos pone en el riesgo de hacer un acting out del acompañante terapéutico, un acting out, una actuación del acompañante terapéutico. Bien, hasta ahí alguna duda, algún aporte. No, está todo bastante claro, está bueno, ha resumido un montón de toda una materia, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que por ahí está muy bueno para profundizar, pero bueno, se nos va del tiempo. Por ahí yo quería, no sé si lo tenías pensado por algún momento, pero hay un tema que es como de debate de hasta cuándo es la adolescencia, ¿no? Hay muchos autores que van
esta frontera entre el adolescente y el joven, o el adulto, o el joven adulto, o la adultez, es un tema que por ahí da mucho para hablar, ¿no? Pero bueno, eh, en concreto, Y en lo personal creo que tiene que ver mucho con los contextos culturales y los momentos que se viven, ¿no? Mm, yo creo que hoy ya a 18 años no podemos estar hablando de que, o 19 años es un adulto, sino que tal vez probablemente sea un adolescente, y hay veces que encontramos jóvenes de 20 y pico que por ahí se ven estas características, ¿no? Hay procesos que todavía no se han terminado de cantar, ¿no? Entonces por ahí está bueno no aferrarnos a una edad en concreto, sino decir, bueno, ver todo este proceso como una cuestión que se van superponiendo características, ¿no? A mí por ahí me ha pasado de estar en acompañamientos que decís, bueno, hay conductas que están como adolescentizadas, ¿no? Entonces por ahí está bueno trabajarlo desde este enfoque, de decir, bueno, a ver, las características que estamos viendo sobre el adolescente, porque por ahí uno puede como hacer juzgar al joven o al acompañado, y decir, bueno, espera, tendrías que tener otras herramientas, tendrías que tener otra actitud, no tan adolescente. Y bueno, por ahí a veces está bueno eh, tener una mirada un poquito más ampliada, de decir, bueno, no, probablemente hay un proceso que no se ha terminado de desarrollar, ¿no? Ujú. sí, según lo que vi en la materia, sí, hoy en día no, especialmente en la etapa de la adolescencia, no hay un punto límite, o sea, en ninguna de las etapas vitales, o sea, es de tal edad a tal edad, o sea, es el proceso. Y bueno, y hoy en día, culturalmente, o sea, es como que se ha extendido la adolescencia. Sí, eh, sí, incluso estaba pensando que en, en la, en la clase que viene, que vamos a ver eh, adultos mayores, por ahí también se habla como de un envejecimiento de la población, en el sentido eh, de que la expectativa, digamos, de, de edad cada vez se extiende más por los avances en la medicina, bueno, también ahí incluyen algunas cuestiones sociales, pero digamos, personas que quizás antes se las veía como muy mayores, hoy por hoy ya están jubiladas, gozan de buena salud, gozan de buen estado y son adultos mayores que realizan otras actividades, algunos tienen que ser, algunos incluso siguen trabajando. Entonces, bueno, es cierto que esta frontera entre una etapa y otra es como que se desdibuja un poco, ¿no? Y en el caso de los adolescentes, supongo que también. Me parece que ahí podrá hacer jugar cuestiones individuales, subjetivas, familiares, sociales, de la cultura propia en donde ese adolescente está inserto. ¿Sí? A veces depende de la ideología familiar o las creencias familiares también. Pero sí, me parece interesante y me parece que, bueno, que a veces cuando acompañamos eh, a una persona, se nos pasa preguntarnos, ¿no? Por todas estas cuestiones. Bueno, en, en este caso vos decías hoy, Raquel, que estás acompañando a un chico con síndrome de Down de 23 años. Bueno, ¿cómo lo considerará su familia? ¿Cómo se verá él a sí mismo? ¿Se verá todavía como un niño? ¿Se verá como un adolescente? ¿Como un adulto? ¿Cómo lo tratarán? A Yo veces, creo que la tiene tan clara que él sabe que tiene sus 23 años, que es un adulto, que dejó su adolescencia, o sea, es bastante capaz, lo vi muy capaz.
a veces por ahí eh, en algunas instituciones que trabajan con discapacidad, por ejemplo, con síndrome de Down, he escuchado de que, bueno, de que se desenvuelven de una manera súper adecuada en la institución y después los talleristas o los acompañantes se enteran que en la casa le eligen qué ropa ponerse o no se anima a ir a hacer una compra y en la institución sí. Bueno, me parece que esas cuestiones de la autonomía, que tiene que ver con la mirada que nos devuelven los otros, ¿sí? A veces se dan de una manera en lo familiar y a veces se dan de otras maneras con los pares o en institución. Eh, y bueno, el poder escuchar qué representaciones hay en relación a las etapas del ciclo vital, tanto en el paciente como en la institución o en la familia, incluso nosotros mismos como acompañantes a veces nos podemos dirigir al joven como si fuera un niño, bueno, poder escuchar esas cuestiones, ¿no? Sí, Pablo, estoy Bueno, pensando en sí, esto, perdón, no, sí, no, no, en esto de que se dan en una misma persona diferentes como perfiles, ¿no? Diferentes rasgos en diferentes situaciones, es algo clave, ¿no? Para a la hora de ser acompañante, eh, en los contextos en donde se van dando donde está inserta la persona, ¿no? Sobre todo por ahí hay familias que tienden por ejemplo, en discapacidad, tienden a tratar como niños a la persona, ¿no? Y por ahí a veces, bueno, síndrome de Down, un chico en su casa, tal vez cierta comodidad o, bueno, no querer por ahí o no poder confrontar ciertos estereotipos que ya la familia toma, ¿no? Sobre todo lo veo mucho en discapacidad o en trastornos o en psiquiatría de pacientes que vienen desde mucho tiempo que la familia los toman como niños, ¿no? Porque los cuidan desde hace años, ¿no? Y las familias, los adultos tienden a tener esta perspectiva como que fuesen niños, como que no va a cambiar. Entonces, eh, por ahí está bueno a la hora de ser AT, decir, bueno, a ver hasta dónde se puede poner un límite de esto, ¿no? ¿Qué autonomía se pueden desarrollar en la persona, ¿no? En personas con síndrome de Down pueden tranquilamente poder desarrollar un montón de actividades autónomas como cualquier persona adulta, eh, siempre ¿no? Acompañando y cuidando de su vulnerabilidad y hasta dónde pueden llegar, pero por ahí está bueno estar atento a esto de cómo poder motivar eh, ciertas cuestiones que por ahí las familias han quedado como medio cristalizadas, ¿no? De cuidarlos como niños, ¿no? Está bueno esto por ahí reflexionarlo y tenerlo en cuenta. Sí, a veces, por ejemplo, cuando dice, este hombre tiene, no sé, 40 años, 45 años, pero tiene la mente de un niñito de 5. Pero claro, ojo, tiene la mente de un niñito de 5, pero tiene el cuerpo de un hombre de 40 y necesidades de un hombre de 40. O sea, por eso a veces no hay tampoco que dejarse llevar porque su mente tiene eh, la mente de un niñito de 5 años, porque tendrá su mente, pero su cuerpo, sus cosas no son de un niñito de 5 años. Sí, tal cual, sí, sí, he visto por ahí estas conductas, ¿no? En Sí, el retraso madurativo sí, sí, hay, como que la persona no, el retraso no es en todos los aspectos de la persona, ¿no? claro, Por ahí hay cuestiones de conducta, por ahí agresividad, por ejemplo, sí, eh, puede tener la mente de un niño de 5 y enojarse y querer golpear, pero un adulto. O sea, no es un niño de 5 que te va a golpear, es un adulto 40, ¿no? claro. Es un tema también siempre a tener en cuenta.
Claro, porque por ejemplo por ahí algunas madres dicen, ay, acompáñalo al baño porque la verdad que tiene la mentalidad de 5 añitos, no un niño, pero qué sé yo, sus miembros no es de un niño de 5. Entonces hay cosas que, bueno, hay que cambiar en la gente, o sea, esa mala costumbre de decir tiene la mentalidad de un niño de 5, pero no tiene el cuerpo de 5, no tiene otras cosas de 5 años. O sea, cada etapa, para eso es el ciclo vital, cada etapa tiene su cosa. Ujú. Me parece que está buenísimo esto que está surgiendo porque me parece como muy específico del acompañamiento terapéutico, ¿no? Poder, bueno, pensar la adolescencia y también la emergencia de la sexualidad en el proceso adolescente en todas las personas, ¿no? Por ahí hay mucho material dando vueltas sobre la sexualidad y la diversidad funcional. Está Silvia Peirano, que no sé si lo ubican, que es una filósofa, historiadora, que ha trabajado el tema, o trabaja el tema de la sexualidad y la diversidad funcional en Argentina. Y la otra vez estaba escuchando una charla sobre ese tema y contaban que a una chica con discapacidad intelectual le ligaron las trompas sin preguntarle y sin contarle qué significaba y lo que iba a suceder. Bueno, es complejo, pero me parece que hay una perspectiva que siempre tenemos que tratar de sostener, que es la perspectiva de derechos y de autonomía del otro, todo lo más que sea posible. Habrá distintas maneras de trabajar eso, desde las distintas disciplinas, y bueno, y será hasta donde esa persona pueda comprender y decidir, pero sí tiene que ser trabajado el tema, no se puede tomar una decisión así por otra persona. Y en general, decisiones así tienen que ver con negar un aspecto del crecimiento que suele tener que ver con la sexualidad. A veces nos encontramos, como decían ustedes, con pacientes que se reconoce todos sus avances en un montón de aspectos, pero nadie habla de la sexualidad del paciente. Como una zona negada, una zona invisibilizada, bueno, y una zona o un área que trabajamos con adolescentes, con cualquier diagnóstico, con lo que fuera, tenemos que estar como atentos a escuchar. Y se me ocurre que también debe ser muy difícil, porque a mí me pasó cuando yo tenía 18 años ahí en el Cotolengo, que los chicos con discapacidad, o sea, tenían, o sea, chicos, digamos, ya adultos, sus necesidades fisiológicas, yo iba y era como que qué sé yo, me sentía como violada, porque, o sea, se veía y se notaba su desesperación. Y, y decían, en ese entonces me decían, no, lo que pasa es que sos linda, pero no, no pasaba por ser lindo o fea, pasaba porque esa personita tenía una necesidad y la quería exteriorizar, o sea, y la estaba exteriorizando. Y, y bueno, y cómo, o sea, uno tiene que estar, digamos, capacitado para estar en esa situación, porque ellos, un rechazo puede provocar un montón de otras cosas, o sea, pienso que es difícil, me imagino hoy una chica con la edad que yo tenía ante una situación hoy en día de esta, cómo se manejaría. Bueno, me parece que en ese sentido, justamente esta última filmina que quedó como herramientas técnicas de un acompañamiento terapéutico, Sí.
donde bueno, se rescata lo que a cada uno le pasa contratransferencialmente, Claro, el espacio de las supervisiones, de las reuniones de equipo, para poder trabajar qué pasa con esta persona que a lo mejor no respeta el cuerpo propio, el cuerpo ajeno, cómo ir trabajando eso, qué significación tiene eso para esa persona. Bueno, es distinto a que uno esté ahí como crudo, digamos, sin herramientas, ¿no? claro, Sí. Bueno, vos, Raquel, justamente traes una experiencia de lo que te pasó en el Cotolengo, de haber ido sí, y encontrarte con personas discapacitadas, con retraso mental, qué sé yo, pero con necesidades fisiológicas, con una sí, sexualidad activa, claro, pero sin herramientas como para poder manejar esa sexualidad, ¿no? Y claro, vos te lo tuviste que comer, o sea, tuviste que aguantarte la situación, ¿no? Porque nadie te lo explicó. Entonces está bueno esto. Vos decís, ¿cómo haría una chica? Y bueno, ahí está la formación teórica, ahí está conocer profundamente todas estas características, ¿no? Ya sea discapacidad en el ámbito de la psiquiatría también pasa muchísimo, sí, sobre sí, todo porque por ahí hay a veces rasgos o síntomas que inhiben o sea, si no tienen inhibiciones, entonces por ahí se quedan situaciones que si uno no está con un preaviso de decir, bueno, a ver, voy y me puede pasar de que tengo un acompañado o una acompañada que no tiene el manejo o sea, de controlar sus impulsos sexuales, tengo que estar preparado o preparada para poder poner un freno, cuidarte, tomar acciones preventivas, ¿no? sí, Entonces, sí, está re bueno esto, saberlo y como decíamos, como salió ahora el tema, ¿no? Es decir, no invisibilizarlo, porque claro. es También vulnerar pasa con derechos los del... adultos mayores esto, ¿eh? Hay ¿Cómo? mucho, pasa mucho con los adultos mayores, o sea, con Ujú. pacientes de 80 años, 70, o sea, que están seniles, pero no pierden sus instintos sexuales, y pasa. Yo lo traía a colación y dije de alguna chica hoy en día, porque hoy en día hay muchos eh, que se llaman acompañantes terapéuticos o que realmente han hecho el curso, pero no se han ido preparando. Y, y yo creo que el 50% hoy de los que están en el acompañamiento terapéutico, hay un 50% que no está tan preparado, que se quedó con un curso, que se quedó con algunas cosas, que no se fue, digamos, preparando, que no siguió sus estudios y se quedaron con lo que del curso. Que a mí me pasó, si yo me hubiera quedado con el curso, no hubiera conocido todo esto que he conocido en estos 3 años, que es totalmente nuevo a lo que yo había hecho en el curso. Entonces, cuando uno no se capacita, se queda en eso y hay muchas cosas, hay tantas cosas en esto, en cualquiera de las etapas vitales, que ahí está la importancia, o sea, de la capacitación, de las supervisiones, como dice ahí, de las reuniones, y sobre todo de llevar un registro, de observar, o sea, hay tantas cosas por hacer para evitar caer, digamos, en esto, que es normal que se da, pero tampoco uno puede hacer, digamos, una cosa, un mundo o algo que pasó, o sea, es una cosa que pasa, es normal, es la vida misma. Entonces uno tiene que estar preparado. Y hay que poder trabajarlo, Sí, ¿sí? sí, Con estas herramientas, que no quede como algo invisible, no claro, nombrado, ¿sí? Sino poder ponerle palabras, poder ponerle nombres a las sensaciones, tanto de las propias como las que uno percibe en el acompañado, sí, y pudiendo trabajarlas con el equipo, con lo que percibe el equipo, con lo que
con la información que vamos teniendo de la familia, la institución. Bueno, hay como todo un movimiento muy grande que está intentando trabajar lo que implica la sexualidad y el ejercicio de la sexualidad, fundamentalmente en la discapacidad, porque ha sido como algo que ha estado como muy invisibilizado durante mucho tiempo. O que cuando se lo visibilizó, ay, no me sale la palabra, cuando se lo visibilizó, también se lo patologizó. Claro. Entonces, de poder trabajarlo actualmente desde otra óptica, desde una óptica de derecho, bueno, están surgiendo algunos movimientos de ¿cómo se llaman? Son como acompañantes sexuales. No son como acompañantes terapéuticos, pero que tienen una formación en sexualidad para personas con discapacidad. Hay una película sobre eso, muy interesante, que se llama Las Sesiones. Después, si quieren, les paso el link. Bueno, es toda una temática que viene a partir del paradigma nuevo, que es el enfoque del derecho. Bueno. Y lo último, Sí, Juan. también esto está re bueno, es buenísimo poder tenerlo en cuenta, porque también está lo que vamos a ver la semana que viene, lo que es la tercera edad o el adulto mayor, y la sexualidad en el adulto mayor. Sí, sí. Que culturalmente dice, no, bueno, es mayor, no tiene sexualidad, son etéreos, y no es así. No, Hay para un nada. montón de cosas. Entonces, está el derecho de la persona, y lo último es también trabajarlo con las familias, porque las familias también consideran que su hijo discapacitado es asexual, su padre anciano es asexual, ¿no? Es todo un trabajo con la familia que también hay que ir haciendo. Sí, sí. Las mismas residencias geriátricas todavía siguen teniendo un concepto del adulto mayor como asexual. Sí. Bueno, yo les diría que hoy, como hoy no nos hemos tomado recreo y ya estamos en hora, podríamos ir cerrando acá. Sí, la verdad que sí, hoy pasamos derecho. Las dos materias pasé derecho sin Sin recreo. recreo. Y es que nos jugó en contra de la tecnología también, nos sacó tiempo, y También, bueno, sí. Sí, mira, a sí, mí, yo creo que eso. Ve ahí usted, Juan Manuel, tiene poca señal. Me sale con amarillo. Sí. claro. Bueno, gente, entonces nos volvemos a encontrar el martes para ver lo de adultos mayores. Le voy a subir, Raquel, lo de niñez y lo de adolescencia, y si se puede ya lo de adultos mayores, así lo vas ojeando. Perfecto. Bueno, gracias. Nos Bueno, vemos buena mañana. semana. Buena semana, que anden bien. Gracias. Chao, chao, Juan Chao, Manuel. chao.